El Tantra es una técnica ancestral, una filosofía que se basa en unos antiguos textos. Normalmente se habla de 3 grandes volúmenes que son los llamados tantras. El Tantra, como toda filosofía de conocimiento, lo que busca es liberar al individuo de su mundo de percepción errónea, enseñarle lo que es cierto y lo que no lo es. El Tantra se basa mucho en el mundo del símbolo y de la metáfora. Está íntimamente ligado también con el inconsciente colectivo que posteriormente describió Jung, y en un tanto por ciento que podríamos cifrar en un 15-18%, utiliza la energía sexual. Pero de forma diferente, los tantras clásicos la utilizan de forma diferente a lo que el neotantra actualmente está haciendo. El neotantrismo se ha convertido sobre todo en una gran técnica de tipo de psicoterapia sexual. En el tantra clásico la energía sexual se utiliza para activar Kundalini. Kundalini es el gran elemento del tantrismo. La esencia que divide tantra de otras técnicas es el énfasis que pone sobre todo en la activación de Kundalini. Y la sexualidad sería una forma de utilización para activar esta energía de Kundalini. Sí, todas estas técnicas que has mencionado, cuando son tratadas en profundidad, obviamente tienen la misma meta y el mismo fin. Es lo que alguien en su momento llamó el lenguaje de los pájaros, que en todos los países del mundo, en todos los continentes, los pájaros cantan igual. En estas técnicas ancestrales lo que las sostiene, la esencia y la finalidad, obviamente es la misma. Por lo tanto, ya sea en el budismo tibetano, que es el budismo tántrico, como en el Advaita, como en el taoísmo, se está haciendo la misma afirmación, obviamente con nombres diferentes. Bueno, igual que en el taoísmo se afirma que el Tao que puede ser explicado no es el auténtico Tao, explicar la iluminación haría que la propia explicación no daría pie a entender qué es auténticamente la iluminación. Pero en esencia, y desde un punto de vista divulgativo, el gran error, la raíz del sufrimiento, es que confundimos lo que realmente somos con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Entonces, la esencia es descubrir que yo no soy el cuerpo, descubrir que lo que llamo mente y lo que llamo yo es simplemente el fluir de pensamientos. No existe tal mente. Entonces, difícilmente puede existir quien se ilumine. Bueno, estas técnicas ancestrales, y la humanidad tiene bastantes, son de probada eficacia. Yo creo que el tantrismo, con toda su complejidad, el tantrismo auténtico y selectivo, es una técnica muy idónea para descubrir qué es lo que realmente soy. La mayoría de los yogas vinculados con el cuerpo físico, hablo por ejemplo del Hatha Yoga, se alimentan de técnicas tántricas. El asana, los pranayamas, el mantra, todo esto está extrapolado, está sacado del mundo del tantra. Otros tipos de yoga más devocionales o de más acción no tienen una relación tan directa con el tantra. Pero el yoga más extendido en Occidente en estos momentos tiene un vínculo directísimo con el tantra. La finalidad de la meditación es descubrir quién es el que está meditando. Entonces, si descubres quién es el que está meditando, te das cuenta de que la mente no es lo que tú eres. La gran diferencia entre personas que se han trabajado en este ámbito y gente que no, es que las personas no trabajadas sufren constantemente por la influencia de la mente y quieren cambiar su mente desde la propia mente, cosa que obviamente es imposible.
Aquí de lo que se trata, y es una de las grandes enseñanzas prácticas del Tantra y de la meditación, es realizar que tú no eres la mente. ¿Qué es la mente entonces a la luz del Tantra? La fluctuación constante de los pensamientos. Heráclito tiene una frase famosa que es: nadie se puede bañar dos veces en el mismo río, ¿eh? Porque obviamente si te colocas en medio del río, como el río es agua fluyendo, pues nunca es la misma agua. La mente es algo muy parecido, son los pensamientos que están fluyendo. Ni tan siquiera los fabricas tú, ni tan siquiera eres responsable de lo que piensas. Ahora, como vivo atrapado en el flujo constante de mis pensamientos, yo creo que soy mis pensamientos y utilizo todas estas técnicas de conocimiento para intentar modificar mi mente, cuando la mente no es modificable a no ser que te des cuenta de que tú no eres la mente. Simplemente el conjunto, el recuerdo, la memoria que tenemos de toda la información que hemos ido adquiriendo desde pequeños y que nosotros lo vimos como si fuera nuestra identidad y nuestro yo, cuando es mera información, es mera memoria. Ese yo, si desaparece la memoria, desaparece tal yo. Bueno, el concepto reencarnación, si somos un poco ortodoxos y leemos con un poco de seriedad los textos clásicos, por ejemplo, orientales de la India, se contempla muy poco. Se contempla muy poco porque la idea de reencarnación que nosotros tenemos en estos momentos en Occidente es mucho el resultado de las teorías y las visiones de Elena Pretova Blavatsky, por ejemplo, del movimiento teosófico de principios del siglo XX, ¿no? ¿Y por qué se habla poco de la reencarnación? Porque si no existe tal yo, ¿qué es lo que puede reencarnarse? Si yo no soy mis pensamientos, y los pensamientos son los que generan las acciones, ¿de qué puedo ser responsable? ¿Dónde existe el buen y el mal karma? Si leemos con atención o escuchamos los textos clásicos, por ejemplo, en el budismo Prajnaparamita, veremos que el Sakyamuni, en el pico del cuervo, empieza diciendo: oh, hijos de buena familia, en realidad no existe, y empieza a decir todo lo que no existe, utilizando siempre previamente el término hijos de buena familia, y ahí descubrimos que Buda también dice que no existe nada. Todo es una fabricación de la mente, pero no tiene entidad real, no es auténtico. Por lo tanto, ¿dónde está el karma? ¿Quién puede reencarnarse si no existe tal entidad? Obviamente no, porque el conjunto de pensamientos y de aprendizajes que yo tengo, que es lo que estamos llamando mente, no tiene la capacidad de elección, es una sombra. Las cosas acontecen, los actos se realizan, es obvio. Las acciones también se realizan, pero si buscamos quién las hace, quién es el responsable de las mismas, no encontramos tal entidad. Encontramos que alguien hace la acción, pero no que la haya generado él en sí mismo. Es que la búsqueda de la libertad en un estado condicionado, la gran paradoja es que nunca se va a obtener. Primero hay que descondicionarse del estado viendo lo que no soy. Si el que busca la libertad lo busca desde un punto de partida erróneo, creyéndose que sus pensamientos, creyéndose que su cuerpo, etc., obviamente nunca encontrará esta respuesta. Como saber lo que soy es impactante, no soy nada, parece más fácil al principio sugerir a la gente estrategias como empecemos a saber lo que no soy. Y yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis ideas, por ejemplo, porque si yo puedo ver mis pensamientos, yo no soy mis pensamientos. Desde esta óptica, obviamente, nunca he nacido, por lo tanto, difícilmente nunca puedo morir. Nosotros llamamos nacimiento o muerte a la aparición del cuerpo físico y con él con las funciones cognitivas, la mente, etcétera, etcétera. Pero yo soy previo a tener cuerpo físico. Y teniendo cuerpo físico soy además de mi mente.
y después de tener cuerpo físico continúo siendo lo mismo que era antes de tener cuerpo físico. Por lo tanto, desde esta óptica, la muerte como tal no existe, como no existe el nacimiento. Meros conceptos. Es que esta es la cuestión importante, realizar que el intelecto siempre se mueve con conceptos, con ideas. Y por amplio y inteligente que sea el concepto, siempre genera su opuesto y siempre es limitado. Desde el mundo del concepto, de la idea, del pensamiento, nunca puedo atrapar realmente lo que soy, porque todo concepto es limitante. Sí, en la filosofía clásica griega hay bastantes representantes de esta forma de entender las cosas, y dentro del existencialismo alemán o de la escuela de Frankfurt o de las escuelas nuevas alemanas, pienso que tanto Martin Heidegger como Schopenhauer podríamos decir que son partícipes de esta visión de lo que es la realidad y el ser humano. Obviamente hablar de experiencias personales, de linajes, de maestros y de años, aunque son comprobables, es cuestionable. Por lo tanto, creo que la autoridad me la daría una vivencia que tuve. Esta vivencia la tuve ahora unos 12 años, que fue que tuve una muerte clínica. Mi corazón se paró, la sangre dejó de llegar al cerebro, no había registro electroencefalográfico y tampoco había actividad cardíaca, ¿no? Y sin embargo yo continuaba oyendo y yo continuaba viendo. Puedo ser más creíble o puedo ser menos creíble. De hecho, hay actualmente buenos libros de cardiólogos y anestesistas que reportan haber vivido en su praxis personal experiencias de este tipo. La mía, en primera persona, es que más allá del cuerpo físico, y cuando este cuerpo físico no funcionaba, no existía, yo continuaba viendo y yo continuaba escuchando. Por lo tanto, escuchaba desde la conciencia. No es verdad que escuche solamente con los oídos y el cuerpo, oía solamente con los ojos físicos, porque estos han dejado de funcionar. Yo continuaba escuchando, insisto, y continuaba viendo. Entonces, tal vez una cosa que me autorice, si la palabra es adecuada, a hablar de todo esto, es haber vivido en primera persona este tipo de experiencia, haber experimentado que yo soy la conciencia, no el cuerpo físico, no la mente. Claro, el miedo hacia la muerte, que es el miedo esencial de todo ser humano, es la esencia, la base de todos los demás miedos. En mi caso había trabajado mucho la propia experiencia de la muerte y había tenido muchas experiencias previas, por lo tanto pude dirigirme hacia la vivencia de la muerte pues sin miedo ninguno. Sabía que no iba a pasar nada, que realmente lo que iba a desaparecer con el cuerpo, la entidad que iba a desaparecer, no es lo que realmente yo soy. Por eso que es tan importante para aprender a vivir bien, esta es la paradoja, entender el significado de la muerte. Pero la muerte solo puede ser abordado, su miedo, y entender su significancia cuando es vivenciada este tipo de experiencia. Yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Mi propuesta es insistir una y otra vez en la línea que estamos hablando en estos momentos. Creo que el momento merece ya entrar en más profundizar en todos estos aspectos. La divulgación extraordinaria y fantástica que se ha hecho del yoga ha conllevado paralelamente también un sinfín de técnicas paralelas y de afirmaciones. Hay una gran parafernalia, una gran cantidad de libros, una gran cantidad de cursos, ¿no? Pero ¿quién se preocupa del lector de los libros? ¿Quién se preocupa del que hace el curso? A mí lo que me parece interesante en estos momentos, después de todos estos años, es preocuparme de la entidad, del individuo que lee los libros o del individuo que hace el curso, y menos de las técnicas que se ofrecen, pero además muchas de ellas todas con una buena fe extraordinaria y seguramente muy útiles,
pero quedan mermadas en el ámbito de técnicas puramente mentales, puramente psicológicas. Yo creo que la gente aparece en el momento que tiene que aparecer y desaparece en el momento que tiene que desaparecer. Creo, por ejemplo, que esta situación, estar grabando esta entrevista, puede hacer que acontezca que la escuche personas que se sientan llamadas a conocernos y a venir a hacer este curso con nosotros, ¿no? Este debería ser el motivo. Otro tipo de motivo de atracción a gente a los cursos, creando expectativas o vendiendo soluciones fáciles, sabemos que mucha de esta gente luego deja de los cursos en muy poco breve de tiempo. Estamos hablando de técnicas que merecen una implicación total y absoluta. No es un cursillo, es un acto existencial de vida en el que uno realmente se entrega a ello porque a lo mejor está cansado de sufrir o de no entender nada.